Oremos hoy por su palabra. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, es instrumento en tus manos para que por medio del poder de tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Señor, que tu palabra hoy exalte a Cristo, que tu palabra nos haga mirar a la cruz y ver cuánto nos has amado, y que ese amor, Señor, que podamos contemplar en aquella cruz nos lleve a una vida de obediencia, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y tú, Señor, nos has perdonado enormemente. Por eso, Padre, que tu palabra hoy salga de este púlpito con fidelidad, con la autoridad de tu Santo Espíritu, pero también, Señor, que tu palabra obre en los corazones. Yo confío, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía. Siempre cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Pero te ruego que nos des oídos atentos y corazones humildes, para que podamos ser buena tierra y que tu palabra dé fruto en cada uno de nosotros. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy me gustaría empezar con una frase, con una anotación de un teólogo llamado Horatius Bonar, que dijo lo siguiente: toda la vida divina y todos sus preciosos frutos, el perdón, la paz y la santidad, brotan de la cruz. Toda santificación imaginada que no surge enteramente de la sangre de la cruz no es nada mejor que el fariseísmo. Si queremos ser santos, debemos llegar a la cruz y morar allí. De lo contrario, a pesar de todo nuestro trabajo, diligencia, ayuno, oración y buenas obras, todavía estaremos desprovistos de una verdadera santificación, desprovistos de ese temperamento humilde y lleno de gracia que acompaña a una visión clara de la cruz. Nosotros podemos ver a dos personas andando completamente igual. Dos personas, imagínate dos mujeres que visten con modestia, que visten con una ropa nada sensual y que además oran y que además ayunan y que además se esfuerzan por ser buenas esposas y además vienen a los cultos y además participan de todos los servicios de la iglesia y además limpian y participan en la limpieza de la sala de culto. Y tú las miras a las dos y las dos eres capaz de decir son dos grandes siervas del Señor. Pero imagínate que una lo hace por su propio mérito, por su propio esfuerzo, para lucir piadosa, para lucir santa, para que la gente sepa que es una gran mujer de Dios. Y la otra lo hace porque sabe que es una pecadora que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Y cuando mira a la cruz y el perdón que ha recibido, en gratitud le nace dar su vida al Señor. Una es salva, la otra no. Y las dos hacen lo mismo. El problema de pensar que la salvación se trata de lo que hacemos lleva al error de tener personas en las iglesias que hacen mucho para el Señor sin estar en el Señor. La cuestión no es lo que hacemos, ni cómo nos vestimos, ni cómo nos comportamos, ni a cuántos cultos vamos, sino la motivación que nos lleva a eso. Si la motivación viene de lucir santos o de intentar, como hacían muchos judíos, ganarse su propia justicia, estamos desprovistos de salvación. Pero si la motivación es Cristo, la cruz y el perdón recibido, entonces lo hacemos en verdadera santidad al Señor. Hermanos, nosotros estamos viendo un libro maravilloso que es Gálatas, donde Pablo en estas últimas enseñanzas ha estado desafiando al apóstol Pedro por una actitud hipócrita en la que él se separaba de los gentiles por temor a los que eran judaizantes. Y Pablo está exaltando la salvación solamente por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y obviamente ahí nacen las cuestiones de siempre, como nacían en la carta a los romanos, de personas que consideraban que si solo éramos salvos por gracia, entonces podíamos vivir de cualquier manera. Y Pablo está dándole vueltas a ese asunto para mostrar que nuestra salvación no depende de nosotros en absoluto. Y él había dicho hace poco, en nuestro último mensaje, que por las obras de la ley ningún hombre podía ser justificado, porque nadie cumplía completamente toda la ley.
Por eso nuestra única esperanza estaba en aquel que sí cumplió toda la ley, en Jesucristo nuestro Señor. Y contemplar esa salvación, contemplar esa obra nos debería impulsar a la obediencia, no para ganar nuestra propia justicia, sino para agradecer la justicia de Cristo que nos ha sido imputada por medio de la fe. Y ahora vamos a seguir con el discurso de Pablo y hoy concluimos con el capítulo 2. Luego me van a perder de vista unas semanas, porque tenemos un viaje interesante y les pido que oren. Estaremos haciendo un viaje que hace tiempo anhelamos. Estaremos partiendo a Israel unos 9-10 días y espero no volver como los que enfrentaba Pablo. Si me vuelvo de Israel con un gorrito y hablando hebreo y cosas raras, hermano, salgan corriendo. Pero no es así. ¿Sabes por qué? Porque yo sabré contemplar muchas cosas allí, pero todas las cosas las pasaré por el filtro por el cual pasa mi vida, Cristo y la cruz. No. Pero debemos estar atentos porque estos hombres eran engatusados a mirar atrás y a las tradiciones y a las costumbres, y estaban haciendo inválida la obra de Cristo en la cruz. Porque si vuelvo a confiar en lo que yo hago, Cristo no aprovecha para nada en mi vida. Vamos entonces a entender el discurso de Pablo en estos últimos versículos y empezaremos por el 17, donde se trata un asunto interesante. ¿Acaso Cristo promueve el pecado? Y mira lo que dice Pablo: pero si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro? ¡Wow! ¿Qué acusación tan grave! ¿Es acaso Cristo alguien que promueve el pecado? ¿Por qué? ¿Cuál era el discurso de los judaizantes? Si enseñáis que la salvación es solo por gracia, solo por mérito de Cristo, que la justicia es solo por la fe en Cristo, vais a provocar que la gente viva en pecado. Y Pablo dice: nosotros mismos, está hablando con Pedro, que Pedro ya ha creído el Evangelio, y le dice: Pedro, si tú y yo hemos ya creído el Evangelio y nuestra esperanza está en la obra de Cristo, entonces nosotros hemos vuelto a ser pecadores. Entonces Cristo está promoviendo el pecado. Y Pablo dice: de ningún modo. Porque ellos pensaban que si Cristo entonces lo que había venido a hacer era pagar por nuestros pecados, y ahora que nosotros no tuviéramos que hacer nada para salvarnos, entonces estaba abriendo la puerta al libertinaje, estaba abriendo la puerta al pecado. Pero mira qué interesante. Cuando tú le dices esto a una persona, estás dando a conocer la maldad de tu corazón. Porque es como si tú dijeras: si me dices que ya no tengo que hacer nada para salvarme, entonces me apetece pecar. Me das vía libre para pecar. Y ahí está el problema. ¿Es lo que quiere tu corazón? ¿Es realmente lo que anhela tu corazón? Si a ti tu mujer te dijera: cariño, si tú me traicionas, te doy un día al año para que me puedas traicionar, irte con otra mujer, engañarme y volver, y ese día al año te lo perdono todo, tú lo harías. Eso define mucho tu carencia de amor hacia tu esposa. Porque si darnos libertad es libertad para pecar, entonces no ha habido ningún cambio en nuestro corazón. Paul Washer cuenta en una ocasión que había un joven que cuando estaba encontrándose con estas doctrinas empezó a cuestionarse su salvación y le fue al pastor Paul Washer después de una conferencia y le dijo: mire pastor, yo no sé si soy salvo. Y el pastor Paul Washer le dijo al joven: mira, ¿tú conoces las mejores discotecas de por aquí? Sí. Pero yo te digo, donde haya más droga, más bebida, más mujeres frescas, sí pastor, lo conozco, sé dónde están. Pues mira, vamos a hacer una cosa, tú hoy vas. Yo te doy permiso. Tú hoy vas a esa discoteca, tómate 4 o 5 copas, ten relaciones con una mujer, desenfrénate y mañana vienes, quedamos y me cuentas cómo te has sentido. Y el joven le decía: no, pastor, yo no puedo hacer eso. Pues sí, que no pasa nada, que además Cristo te va a perdonar, sí, no pasa nada. Luego tú te arrepientes, pides perdón y Cristo te perdona. Y él dijo: pero yo no quiero hacer eso.
Pero yo te digo que puedes, te estoy dando permiso, yo el pastor te estoy dando permiso para ir, solamente para que tengas la sensación de cómo te sienta ahora hacer esas cosas y si de verdad tu cuerpo las quiere hacer. Pero yo no quiero hacer eso, pastor, me da igual, ya sé que Cristo me perdona, pero yo no quiero. Tú eres salvo. Te estoy dando vía libre para pecar, pero tu corazón ya no quiere mundo. Tú eres salvo. Es normal que todo creyente puede pasar una crisis, todo creyente puede pasar un momento de incertidumbre, de duda, por 1000 motivos diferentes, pero te estoy abriendo la puerta para pecar y no quieres pecar, te estoy diciendo que te perdonarán igualmente y no quieres pecar. Esa es la esencia de la salvación, que aun teniendo la puerta abierta a decir, si caigo soy perdonado, no quiero caer, no quiero fallar a mi Señor. Cuando ha habido salvación, aunque veas la puerta libre para hacer lo que quieras, tú solo quieres hacer lo que agrada al Señor. Esa es la esencia de la salvación. Cristo no ha venido a promover el pecado, Cristo ha venido a restaurar corazones, a cambiar vidas por completo. El fariseísmo, la religión judaica sometía a personas a normas externas, pero estaban llenas de maldad. Ellos no querían matar a Cristo un día porque a lo mejor era día de Pascua, pero lo podemos matar mañana, que no es día sagrado. O lo podemos matar mañana porque hoy es sábado, mejor mátalo un domingo, que el sábado es un día sagrado. O venían diezmando la menta y el eneldo, pero no tenían justicia, misericordia y bondad. O tenían las ropas con largas túnicas exhibiendo su gran piedad, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Hacían multitud de cosas por fuera, pero por dentro no había vida. Se puede estar vivo y, como muchos en Halloween, disfrazarse de muerto. Pero la realidad es que el resto del año hay muchos disfrazados de vivos, pero que están muertos en sus delitos y pecados. Cristo no vino a promover el pecado como diciendo, yo ya he pagado, ahora vivid como queráis. Cristo vino a salvar a los hombres de sí mismos. No solo pagó por nuestra maldad, sino que nos redimió de nuestra maldad. Por eso Pablo en Romanos 6, versículos del 1 al 4, enfrenta lo mismo. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. ¿Por qué? Las mismas preguntas que enfrentaba Pablo son las que enfrentamos ahora. ¿Cuánta gente te dice, si enseñas que no se puede perder la salvación, la gente vivirá en pecado? Y por ahí hay algunos que ni siquiera saben lo que uno enseña, que dice, ellos enseñan que se puede vivir de cualquier manera y ser salvo igual. Jamás he enseñado y nadie que yo conozca en esta línea doctrinal ha enseñado esto. Pero ellos tuercen la enseñanza porque ellos, aunque te digan, ¿de quién es la salvación? De Jesús. ¿La puedes perder? Sí. ¿De quién depende perderla? De mí. Entonces, ¿de quién depende ganarla? De mí. ¿De quién es la salvación? Porque si al final depende de ti, no es de Cristo. Tú no vas a llegar a Cristo en la eternidad y le vas a decir, gracias por hacerme un pequeño favor, pero aquí me lo he currado, No, vas a llegar y vas a decir, toda honra y toda gloria es para el Señor. No hay mérito en nosotros. Pero no nos lleva a una vida de libertinaje. ¿Por qué? Lo mismo enfrentó a los romanos. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Como es solo por gracia, pequemos, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pequemos. Y Pablo dice, de ningún modo, porque nosotros que hemos muerto al pecado, la salvación no solo trae perdón de pecado, la salvación trae muerte al pecado. El problema es que no entendemos el alcance de la cruz. El problema es que le decimos a la gente, Jesús vino a perdonar tus pecados. No, Jesús no solo vino a pagar por tus pecados, Jesús vino a hacer mucho más. Y ahora Pablo lo dirá en este pasaje, porque Pablo va a decir que nosotros estamos en aquella cruz con Cristo. Él no solo vino a pagar, Él vino a subirnos a la cruz con Él. Cristo no estaba solo en aquella cruz, tú y yo fuimos crucificados con Él. Él no solo nos vino a perdonar, Él no solo vino a redimir, Él vino a matar a nuestro viejo hombre en aquella cruz.
Nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y hace la ilustración del bautismo pensando en Cristo. Cristo fue sepultado y resucita en gloria. Y dice, es lo que le ha pasado a los creyentes. Y usa la expresión del bautismo. El viernes tenemos bautismo. Ahí no se va a salvar nadie. Ahí solamente mostramos públicamente que son salvos. Porque lo que hacemos públicamente es una profesión de su fe. ¿Y ellos qué demuestran ese día? Que han sido sepultados con Cristo y han resucitado en una nueva vida. Hacemos público su salvación, hacemos pública su redención, hacemos público que ahora son nuevos en Cristo Jesús. Jesús no solo pagó por nuestros pecados, Él trajo novedad de vida. Él cambió nuestro corazón. ¿Tu pecado de dónde nace? ¿De dónde vienen las guerras? Los homicidios. ¿De dónde vienen los adulterios? Las fornicaciones. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen todos los males? De aquí. Pero es que el que tenemos tú y yo, creyentes, amados hermanos, el que tenemos tú y yo ya no es el mismo. El órgano sí. Obviamente cuando decimos del corazón no pensamos en ese órgano lleno de venas y arterias. Madre mía, lo ponen tan bonito en los emoticonos del WhatsApp, pero cuando tú ves un corazón, imagínate, el próximo día que le dibujes un corazón a tu mujer, le dibujas este. En vez de una postal romántica va a aparecer eso. Pero nosotros cuando decimos que viene del corazón, no viene de este órgano. Porque si mañana tienes un problema de corazón y te hacen un trasplante, la maldad sigue la misma. A ver si me han puesto uno más bueno. No, que me pongan el de un chiquillo joven que tiene menos maldad. No se refiere a eso. Pero el problema es que los creyentes ya no tenemos el mismo corazón. La Biblia dice que Dios ha venido, ha tomado tu corazón viejo de piedra, lo ha arrancado por su espíritu, ha puesto uno nuevo de carne, que lo obedezca, que lo ame, y además te ha dado su Espíritu Santo para que ahora andes en sus caminos. Por eso cuando te dicen, ve a adulterar, no quiero. Ve a emborracharte, no quiero. Esa es la diferencia entre el cristiano y el religioso. El religioso te dice, no puedo. ¿Sabes cuando un religioso va a una boda, a un evento y le ofrecen algo que no debe o ir a un sitio que no debe? No puedo ir. No quiero ir. Es la diferencia entre el religioso y el creyente. El que ha nacido de nuevo y el que solo va a la iglesia. El que solo va a la iglesia es no puedo, no me lo permite mi religión, no me lo permite mi iglesia. El que ha nacido de nuevo dice no quiero. ¿Puedes? Sí puedo, todo lo puedo, pero no todo me conviene. No todo me edifica. No todo da la gloria a mi Señor. Así que yo no quiero ir. Pero que sí, que yo puedo ir allí, puedo ir a donde quiera, pero hay sitios que donde ya no quiero ir. Pero antes ibas y lo disfrutaba. Pero si ahora me sueltas en la misma plaza, me voy a sentir como un pez fuera del agua. ¿Por qué si ahora a mí me llevas al mismo bar de antes, con la música de antes, los amigos de antes, las bebidas de antes y la fiesta de antes, sin que nadie me vea, yo mismo allí me voy a sentir mal? Porque yo ya no soy el mismo. El miedo no es que me vea la iglesia, el miedo no es que me vea el pastor, la realidad, es que ahora estoy en el mundo, pero no soy del mundo. La religión te saca de Sodoma, el evangelio saca Sodoma de ti. La religión te hace la mujer de Lot. Vives mirando al mundo, con deseítos de volver a algunas cosas, de tontear con algunas cosas. El evangelio no es la mujer de Lot. No miras atrás, porque ya no amas Sodoma, ya no amas Egipto, ya no amas Gomorra. Ahora amas al Señor y su divina santidad. Hermano, la religión se trata de poder o no poder. El evangelio se trata de corazón. ¿Quieres hacerlo? No quiero fallar al Señor. Ok, es eso.
Por eso no importará si te ven, si estás en el trabajo, si estás en la escuela, si te ven los creyentes, el pastor o la mujer, porque no se tratará de lo que puedes ante ellos, se tratará de tu corazón, de que ahora andas en novedad de vida. Ahora Pablo empieza a hablar en otro sentido. Él dice que ahora no puede reedificar lo que él mismo ha destruido. En los versículos 18 y 19 de Gálatas 2 dice: porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Y déjame explicarte un poco este juego de palabras porque es medio raro. Si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. ¿Qué había reedificado Pablo y qué había construido Pablo y qué había destruido Pablo? Pablo viene de un contexto, y no sé si lo recuerdan, pero Pablo no siempre fue el mismo creyente que tenemos aquí. Pablo fue un hombre que buscó su propia justicia. Pablo es un hombre que tiene méritos de sobra delante de los judíos. Vengo de tal tribu, he estudiado con Gamaliel, un gran fariseo, obediente a la ley, perseguidor de la iglesia, pero el mismo Pablo destruyó eso. Destruyó eso y empezó a enseñar una salvación solo por gracia. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo entendió que era un pecador, que por sus propios méritos no podía ser salvo. Y él mismo vio que buscar su propia justicia no tenía esperanza. Entonces él reedifica algo nuevo, construye algo nuevo, que no es nuevo, que es algo que él no veía, pero una realidad de siempre, que la salvación es solo por gracia. Y Pablo dice, si yo ahora reedifico lo que destruí, ¿el qué? Si yo ahora vuelvo atrás, si yo ahora vuelvo a intentar mi propia justicia, si yo ahora vuelvo a intentar obedecer y salvarme por mis propios méritos, yo mismo resulto transgresor. Pablo dice, si yo vuelvo atrás a intentar ganarme el cielo, solo voy a tener la misma cosa que entendí el otro día, que seré un pecador y no hay esperanza. Por eso Pablo dice, pues mediante la ley, yo morí a la ley. Mediante la ley, yo morí a la ley. A través de la ley, yo morí a la ley. Pablo, ¿qué nos quieres decir? A veces la Biblia tiene textos que si estudias cada una de las palabras en el original griego y sobre todo si lees el contexto entiendes lo que Pablo quiere decir. Déjame que te lo explique. Porque Pablo dice que mediante a la ley, él muere a la ley. A través de la ley, él muere a la ley. ¿Qué quiere decir Pablo? Intentando cumplir la ley, él vio que el único resultado ante la ley era muerte. ¿Qué es lo que llevó a Pablo a entender que necesitaba a Cristo? ¿Qué es lo que llevó a Pablo a entender que necesitaba a Cristo y el Evangelio? ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a entender que sin Cristo vas al infierno? Hermano, más sencillo, ¿qué te declara culpable? La ley. La ley. Si no fuera por la ley. Pero cuando nosotros miramos la ley de Dios, miramos cada uno de sus mandamientos, la ley nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a muerte. Nos lleva a la muerte, porque mirando la ley y mirándome a mí en el espejo no hay esperanza. Es la ley lo que me llevó a morir a la ley. Es la ley lo que me llevó a entender que por la ley al final solo hay muerte y necesitaba morir a la ley para vivir para Dios en Cristo. Es lo que la ley me hizo entender que mi única esperanza era una vida nueva en Cristo. Porque yo delante de la ley solo hay muerte. Por eso todas las personas que intentan salvarse por medio de obedecer la ley, solo hay muerte. Porque Santiago dice que el que incumple un solo mandamiento se hace culpable de todo. Y no hay nadie, a no ser Jesucristo, que no haya incumplido un solo mandamiento. Todos hemos pecado y por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso nuestra única esperanza para judíos y gentiles, para todos, no es nuestra obediencia. Es Cristo Jesús. La ley solo nos lleva a la muerte. Pablo hace un recordatorio de su pasado. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9, Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas
en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Hermano, ¿qué es lo que Pablo dice que ahora tiene por basura? Porque hay gente que llega a decir, bueno, es su vida de pecado. No. ¿Qué es lo que Pablo dice que tiene ahora por basura? No es su vida de pecado. Porque si tú lees ese contexto, Pablo está diciendo circuncidado de tal tribu, fariseo de fariseos, estudiante de tal, perseguidor de la iglesia, celoso de esto, celoso de aquello, obediente a la ley. ¿Qué es lo que está teniendo Pablo por basura? Pablo está teniendo por basura su propio mérito. Pablo ha matado a ese Saulo, lo ha enterrado, porque sabe que no hay mérito en él. Y es basura intentar haber vivido una vida buscando su propia justicia. Él ha comprendido que eso no lleva a la salvación. Él ha comprendido que eso no tiene esperanza al final del camino. Él ha comprendido que es imposible obedecer todos los mandamientos y que su única esperanza era, como él dice, ganar a Cristo y ser hallado en Él. Que cuando Dios me mire, me encuentre en Cristo. Porque solo hay dos maneras como Dios te va a encontrar: o en ti mismo o en Cristo. O en ti mismo, que ti mismo es en Adán, o en Cristo. No hay dos formas. Cuando Dios mire abajo, hermano, cuando Dios te presentes delante de Dios, cuando Dios tengas el momento en que Dios juzgue tu vida para toda la eternidad, solo Dios va a ver dos cosas: o te va a ver a ti o va a ver a Cristo en ti. Y si te ve a ti, no hay esperanza. La única esperanza para nosotros es cuando el Padre nos mire, vea al Cordero de Dios, cubriendo nuestra maldad y sus vestiduras de justicia sobre nosotros. La única esperanza para Pablo ya no era su propia justicia, era la justicia que era por la fe en Cristo, la justicia de Dios que procede de Dios sobre la base de la fe. La ley llevó a Pablo a morir a sí mismo también. La ley llevó a Pablo a decir: Pablo, no puedes. Inténtalo si quieres otra semana. Yo siempre digo esto cuando hay gente que a veces doy alguna clase o enseño a gente más nueva en la fe, yo le digo eso. Porque la gente insiste. La gente insiste. El pastor Jairo ayer decía que todos tenemos un pequeño fariseo escondido en el corazón que a veces asoma. Y la gente insiste como: yo voy a vivir perfecto. Yo solo digo una semana, no te digo ni un mes ni un año, una semana. Pero sin ningún mal pensamiento, mal sentimiento, sin ninguna mirada furtiva. No cosas graves, te hablo de las cosas que ante Dios te hacen pecador. Una semana. No vas a poder. No hay esperanza para quien quiere salvarse. Solo hay esperanza para el que busca su salvación en Cristo. Tú no te puedes salvar. Ese es el problema de los judíos. Ese es el problema de los musulmanes. Ese es el problema de los mormones. Ese es el problema de toda religión diferente al cristianismo puro. Que la gente se quiere salvar. Porque en el fondo todos llegan con la pregunta que llegó el joven rico: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? No cómo me puedo salvar, es que tengo que hacer yo. Porque esa es la mente de un judío. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Conoces la ley? Mira dónde apuntó Jesús. ¿Conoces la ley? Y mira cómo ese fariseo escondidito apareció y relució. No solo la conozco, sino que la he obedecido desde mi juventud. ¿Sabes qué esperaba el joven rico?
pues hijo mío, eres salvo. Jesús dijo, pues has hecho lo más difícil. Te voy a decir una cosa, que eso, al lado de obedecer la ley, es nada. Ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y vente conmigo. ¿Que se te ha olvidado el amor al dinero? Y él dice que se puso muy triste y se marchó. Él venía convencido de que ese día lo declaraban salvo, pero él entendió que el problema no estaba en lo que hacía, que el problema estaba en lo que amaba. Y que él hacía todo lo que Dios pedía, pero no amaba a Dios sobre todas las cosas. Amaba al dinero más que a Dios. Hoy voy a decirte algo que espero que lo entiendas. Ser evangélico no es ser salvo. Hay gente que cree que porque viene de una tradición católica, al final el cura, el día del entierro, un poquito de agua sobre el cajón y es salvo. Porque se bautizó, hizo la comunión, se casó rigurosamente por la iglesia, no comió carne en Semana Santa, hizo 4 cosas así y sacramentos, ahí el cura, ahí tenemos a nuestro hermano, está delante de Dios, rezate un poquito por él, por si le queda algo, pues que el Señor no lo tenga en cuenta, y el purgatorio le dure poco, y ya, para el cielo otro. Tristemente, hay muchos que hacen lo mismo con la religión evangélica. Llegaron aquí diciendo, porque yo no soy idólatra, y empezaron aquí una nueva religión, pero evangélica. Ahora te dicen, ya no soy católico de nacimiento, ahora te dicen, yo soy evangélico de nacimiento. Yo nací en familia evangélica. ¿Y sabes qué hacen? Lo mismo que ellos. Van el domingo a misa, pero le llaman culto. Ya no practican la Eucaristía, comen Santa Cena. Ya no cantan sus cánticos en la liturgia, cantan himnos y alabanzas. Ya no escuchan una homilía, una misa, escuchan un sermón. Le han cambiado palabras, pero para ellos es cumplir con unos rituales esperando que el pastor, cuando se mueran, delante del féretro diga, ahí se va nuestro hermano. Hay muchos evangélicos que cantarán, escucharán sermones, participarán de la iglesia, irán a los cultos y el Señor les dirá, apartaos de mí. Yo no os conozco. Ahora no seas tan rastrero de decir, Juan Manuel ha dicho que no hay que cantar, no hay que escuchar predicaciones y no hay que venir a la iglesia. No ha sido lo que Juan Manuel ha dicho. Juan Manuel ha dicho que eso no vale si no lo haces en Cristo. Si lo haces porque hay que hacerlo para cumplir con la religión y tener la conciencia tranquila de que estoy bien con Dios, estás muerto. Si lo haces porque hay 2 personas que vienen a la iglesia, la de hay que ir y la de día de culto, día del Señor, gloria a Dios. Hay 2 personas que escuchan sermones, los de ya está, y los de sí Señor, yo quiero obedecerte, háblame. Hay 2 tipos de actitudes, los 2 hacen lo mismo con un corazón diferente. La pregunta no es a qué religión vas. La pregunta no es si eres evangélico, la pregunta no es si vas a los cultos, la pregunta siempre será la misma. ¿Has nacido de nuevo? Eres una nueva criatura en Cristo. Hermano, yo no quiero desalentarte, porque yo quiero que al menos, aunque pases mucho en una iglesia, tengas la esperanza de ser salvo y no ser uno de los que dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice, ¿Te has dado cuenta lo que ellos ofrecían a Jesús? Obras. En tu nombre hice, en tu nombre prediqué, en tu nombre enseñé, en tu nombre profeticé. Yo he hecho muchas cosas. Y el Señor dirá, pero no se trataba de hacer, se trataba de ser. Y tú no habías nacido de nuevo. Nada lo hiciste por mí. Por eso Pablo dice que Él murió a la ley. Él murió a la ley, por medio de la ley, murió a la ley para vivir ahora para Dios. Y Pablo, cuando tú obedecías la ley, no era para Dios, no, era para mi propia justicia. Dios no era la motivación, era yo y mi justicia. Pero ahora en Cristo hago lo mismo para la gloria del Señor. Ahora nosotros vivimos para Dios. 1 Corintios 10:31, ya sea que comáis, bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios. Yo ya no como para que se vea bien. Yo ya no bebo lo que parece más cristiano. Yo ya no me visto lo que luce más cristiano. Sí, me visto con modestia. Hago todo lo que hacía antes, a lo mejor, pero con una motivación diferente. La gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios. No por agradar al pastor, no por agradar a la iglesia, para la gloria de Dios. Y cuando sea la gloria de Dios, te quitarás más cosas de las que el pastor te pueda decir que no convienen. Porque la santidad de Dios es mayor que la del pastor. Cuando tu preocupación es agradar a la iglesia, tienes un problema, porque la iglesia nunca será tan santa como Dios. Cuando tu preocupación es agradar a Dios, te cuidas más. Cuando tú te pones delante del espejo y piensas, a ver, esta ropa, ¿qué pensará el pastor? ¿Dirá algo algún hermano? Pero cuando piensas, ¿qué pensará el santo, puro, justo, digno Dios? El nivel es más alto. La santidad es promovida cuando la gloria de Dios es la meta. Si no, eres solo un disfraz y una fachada. Porque cuando estés en casa serás otro, cuando estés en el trabajo serás otro, cuando vayas a una playa solo con la familia y que nadie te vea serás otro. Por eso bebes una cosa cuando estás con unos, bebes otra cosa cuando estás con otros. Vistes una cosa cuando estás con uno, vistes otra cosa cuando estás con otros. Porque no es la gloria de Dios, es la reputación ante la iglesia. Y el que ha nacido de nuevo no vive delante de la iglesia, vive delante de Dios. Y Dios está en el trabajo, y Dios está en casa, y Dios está en el dormitorio, y Dios está en la mesa mientras comemos en familia, y Dios está en el restaurante, y Dios está en la calle cuando yo conduzco y se me quieren ir los ojos. Dios está en todos lados. Y vivo para su gloria. Así que, mi esposa no me va a ver, da igual, Dios me ve y vivo para su gloria. Vivo para su gloria. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, ¿para quién vivimos? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vivimos para Cristo. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Cuánto vives para Cristo? Cristo ha pedido muchas cosas. Que seas parte del cuerpo de Cristo, que no dejes de congregar, que participes de una buena vida de comunión familiar con el Señor, que compartas el Evangelio. Eso es vivir para Cristo. Pero ahora te pregunto, ¿qué haces cuando no hay culto y ya eliges tú tu vida? Hay gente que vive una religión y la evidencia más grande es que solo vive como un cristiano cuando hay culto. Luego no hace nada malo porque así su conciencia está tranquila, pero no hace nada para Cristo. El creyente ahora vive para aquel que murió y resucitó, para aquel que lo salvó, para su Señor. ¿Sabes lo que pasa? Que muchos habéis buscado a Cristo como Salvador, pero todavía no podéis llamar a Cristo Señor. Hermano, no podemos ofrecer a Cristo solo como Salvador. Cristo es Salvador, pero Cristo es Señor. Señor es que yo ya no vivo para mí, yo ya no soy mío, soy de Cristo. He sido comprado por un alto precio. Le pertenezco a Él. Cristo no solo me salvó, Cristo me gobierna. Él es mi Señor, yo soy su hijo, hijo de Dios y siervo de Cristo. Por eso llega al final Pablo en esta enseñanza y el versículo 20 dice algo que muchos hemos escuchado varias veces, pero no nos acordamos de su importancia. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amado hermano, esto es extraño porque Pablo dice que por la ley ha muerto, que ahora con Cristo está crucificado y que ahora vive en Cristo y Cristo vive en él. O muerto o vivo. Bueno, muerto para una cosa y vivo para otra. Muerto para una cosa y vivo para otra. Lo primero, y vamos a desglosarlo rápido, con Cristo he sido crucificado. Ahora yo te pregunto, ¿tú has sido crucificado? Mírate las manos, mírate los pies.
En esa cruz estabas tú. Yo no estaba, tú estabas. Aquí has tenido que pasar por una cruz para ser salvo. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con decir con Cristo he sido crucificado? Tu viejo hombre, el que merecía la muerte, el que merecía la condenación, aunque tú no lo veas, tienes que imaginarlo. En aquella cruz Cristo estaba y nosotros ahí con Él. El hombre pecador, el hombre culpable, el viejo hombre estaba ahí clavado. Cuando Cristo se sube a aquella cruz en el Calvario, subimos con Él. No el Juanma de hoy, el viejo Juan Manuel, el que amaba su pecado, el muerto espiritualmente, el que vivía para sus pasiones, el que vivía en la carne, ese fue clavado en aquella cruz. Yo ya no estoy aquí, ya no soy el mismo. Ya no soy, por eso Pablo dice, ya no soy yo el que vive, porque yo me quedé en la cruz con Él. A mí me clavaron allí. Por eso a mí la gente me encuentra y te dice, ya no te reconozco. La iglesia te ha cambiado. La religión te ha lavado la cabeza. Desde que vas a esa iglesia nada te parece bien. Te has vuelto aburrido. Es que yo estoy en la cruz, ya no estoy yo. No me ves a mí, ves a otro. Yo ya estoy en aquella cruz, en aquella cruz. Hace 2000 años en aquella cruz yo acabé. Cristo fue crucificado y yo con Él. Por eso ya no soy yo el que vive. Ya no es el Juan Manuel de antes. Ya no es el Juan Manuel adolescente. Ya no es el Juan Manuel muerto en delitos y pecados. Ya no es el Juan Manuel de las tinieblas. Él ha muerto. Ya no vive Él. Ahora Cristo vive en mí. El viejo Juan Manuel murió con Él. Y cuando Él resucitó, el nuevo Juan Manuel también. Un Juan Manuel nuevo. Por eso, la vida que ahora vivo en la carne, y no es en el sentido de una vida en la carne como el mundano, en la carne, en mi carne, la vida que ahora vivo, ya no la vivo como antes, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. He muerto, ya no soy el mismo. A mí Cristo no me ha cambiado, a mí Cristo me ha hecho nuevo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermano, Cristo no ha venido a cambiarte, Cristo ha venido a matarte y a hacerte nuevo. El Espíritu Santo no cambia vidas, las hace nuevas. Hermano, se cambia lo que tiene algo que se puede rescatar. Si me traes un artículo viejo, antiguo, hay gente que se dedica a restaurar muebles, restaurar cosas, ¿no? Las toma y además hay gente que lo tiene por afición y le dedica horas, pico y pala y Dice, mira, esto era un trozo, era un palé y yo he hecho una silla. Porque vemos que hay algo que se puede rescatar. Y entonces lo cambiamos, lo modificamos, lo transformamos. Pero, hermano, en ti y en mí no había nada que se pudiera rescatar. Por eso no nos tomó y dijo, mira, si le cambio un poquito el humor y le pongo una falda más larga y lo visto con más decencia y le quito lo de ser un mujeriego, ya está canela fina. No había nada bueno en ti. Miraba dentro de tu corazón basura. Maldad, rabia, ira, rencor, muerte, pasiones. Así que Dios hace lo que la religión no puede hacer. La religión puso las leyes, la gente se esforzaba, pero ¿te has dado cuenta la gente que no es creyente y quiere serlo? ¿Cómo vive? Vive deprimida. ¿Sabes por qué? Van a la iglesia, reciben la palabra, intentan hacerlo, pero no lo consiguen. Y semana tras semana es como, esto no es para mí. Esto no es para mí. Es que es horrible intentar salvarte. Porque aquel que no está en Cristo, el esfuerzo es suyo. ¿Por qué nosotros salimos y por la gracia de Dios seguimos cambiando, siendo transformados? Porque el esfuerzo no es solo nuestro. El Espíritu Santo nos está santificando. El que empezó en nosotros la buena obra la va perfeccionando.
Nosotros no teníamos nada que rescatar, por eso el Señor nos hizo nuevos. Yo siempre digo lo mismo. Aquí nunca vas a escuchar en esta iglesia, Dios vio potencial en ti. Potencial para pecar, para engañar a tu esposa, para ser un gritón, un iracundo, un maleducado, un mentiroso. Aquí la gente no va a escuchar cosas como el mundo te rechazó y te despreció, pero vio Dios que había algo. No hay nada bueno en ti. Por eso Dios escogió lo vil y despreciable de este mundo. Y así es lo que tú y yo éramos, lo vil y despreciable. Lo necio para avergonzar a los sabios, los débiles para avergonzar a los fuertes. Hermano, ha cogido gente malvada y ahora que nadie malinterprete esto. Entonces los que no ha escogido que están ahí fuera son los buenos, los sabios y los fuertes. No, la diferencia entre ellos y nosotros es que yo he reconocido que soy débil, yo he reconocido que soy necio y yo he reconocido que soy vil. Ellos se creen buenos, se creen sabios y se creen fuertes. No hay nadie bueno, solo que no todos reconocen su maldad. Yo la reconocí. Entonces nosotros morimos en Cristo para vivir en Cristo. Mira lo que dice 1 Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado. ¿Has visto, hermano? No solo te ha perdonado, Él ha obrado en ti para que tú mueras al pecado. Y vivamos a la justicia, porque por sus heridas, mira qué interesante, porque ese versículo hay gente que lo usa muy mal. Yo escucho a gente que con ese versículo habla de enfermedades. Yo veo a gente que va a orar por un enfermo y recita esto. Por sus heridas fuisteis sanados. Pero mira en qué contexto lo dice Pedro. Pedro está hablando de enfermedades. Pedro está hablando de la gripe. Pedro está hablando del COVID, del cáncer. Pedro está hablando de la salvación y del pecado. ¿De qué heridas te sanó Cristo? Del pecado, de la muerte, de la maldad. Por sus heridas, por sus llagas, por su sangre, fuimos curados de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra condenación. Ese texto no habla de nada físico, habla de algo espiritual. Y ahora la vida que vivimos, como dice Pablo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. En 1 de Pedro 4:2 habla de esa vida para vivir el tiempo que le queda en la carne, es decir, el tiempo que nos queda aquí antes de tener un cuerpo glorificado en la eternidad, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Si yo ahora te dijera como a ese joven, os doy un día de permiso para pecar, ¿qué harías? ¿Qué harías? 3 tipos de personas responden a esa pregunta. Hay unas que aprovecharían el momento. ¿Sabes? Esa película es terrible, no la veáis, pero habréis visto a lo mejor el tráiler o los carteles, y quien haya visto esa película, que se examine el corazón. Hay una película que se llama como La Purga o algo así, que es como que un día al año se puede matar, violar, y la gente se tiene que construir búnkers y eso. Lo que sí que refleja esa película es que el mundo sigue pensando que ellos son buenos. No necesitamos policías ni ejército porque el mundo es bueno. Y esa película refleja que si al mundo le dieras un día de vía libre, mejor hazte un búnker porque te van a violar, te van a matar y te van a saquear. Mira cada país donde hay protestas por algo. Cuando pasó en Francia lo de aquel chico marroquí y se levantaron las protestas, la gente dice que protesta por algo legal, por un derecho, pero siempre aprovechan para saquear tiendas. Cada vez que se protesta en Ecuador, en Argentina, en España, por algo de política, te darás cuenta que aprovechan y rompen tiendas, los saquean y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con la política? No, nosotros aprovechamos a hacer el mal cada vez que se nos abre la puerta. Cada vez que hay una manifestación en Barcelona, ¿por qué queman containers? ¿Por qué pintan paredes? ¿Por qué rompen vitrinas de gente que son trabajadores? Porque nos encanta tener vía libre para la maldad. Hay 3 personas que responderían. Unos, los que aprovecharían para hacer el mal, sabiendo que no pasa nada si lo hacen, esas personas irán al infierno. 2, hay unas personas que quieren hacer el bien, pero no pueden hacerlo.
porque lo siguen intentando hacer en su propia carne. Y esas personas no tienen esperanza, porque mientras su confianza esté en ellos, no hay salvación. Pero hay otro grupo de personas que aun teniendo la oportunidad de hacer el mal, no les nace hacer el mal. Porque la simiente de Dios está en ellos. Y dice Juan que ya no pueden pecar, no en el sentido de que nunca lo harán, en el sentido de que ya no es un placer y ya no lo practican. Pueden hablar mal de la hermana, pero no quieren. Por eso si un día hacen un comentario del hermano, de la hermana, del pastor, vuelven en el coche martirizados como, no tenía que decir esto. Esa palabra sobró, ese comentario no te ha pasado. Que no necesitas que nadie te diga nada ni te llame la atención, tú mismo El Espíritu Santo es el que te va convenciendo y te va santificando. Él mismo te va diciendo, no, eso no agrada al Señor. Nadie te vio, nadie se va a enterar, pero tú mismo te estás martirizando. Eso es muy buena señal. Porque es Dios que está obrando en ti. Porque ahora lo que te queda en este tiempo en la carne, ya no lo vives para tu carne, para tus pasiones. Lo vives para la voluntad de Dios. Y termina entonces Pablo con una afirmación final y contundente en el versículo 21. Yo no hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Qué dice Pablo aquí? Si yo me puedo salvar, si ser justo delante de Dios se puede conseguir por la ley, Cristo se podía haber quedado en su trono. Si hubiera una opción para salvarse aparte de Cristo, Cristo se podía haber quedado en casa. Cristo se podía haber quedado en su trono. Cristo se podía haber quedado en gloria, porque si hubiera una opción de salvarse a través de la obediencia, a través de la ley, entonces Cristo no hubiera sido necesario. Pero si Cristo viene es porque no hay otra alternativa. Porque no hay otro camino de salvación. Y lo que Pablo está diciendo es, si tú en algún momento lo intentas lograr por tu mérito, Cristo para ti es en vano. Pablo está diciendo, o Cristo o tú, los dos no. Esto no es un trabajo en equipo para salvarse. La salvación es de Él. Nosotros solo la disfrutamos y vivimos acorde de los que son salvos. Pero la salvación es del Señor. Romanos capítulo 8, versículos 2 al 4 y termino, que nos viene el otro culto y los pobres si no nos vamos a juntar. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, ¿qué no pudo hacer la ley? La ley no pudo cambiar al hombre. La ley no pudo llegar al corazón. La ley solo eran normas. Por eso cuando vemos 120 pasamos a 140. Porque está la ley, pero no cambia el corazón. Porque la ley no nos importa, importa lo que me apetece, importa que tengo prisa, importa que me gusta correr, importa que llego tarde. Pero eso sí, cuando hay radar freno. Porque la ley no me importa, me da miedo el castigo. Evadir impuestos no me importa, me da miedo la multa. Por eso hay personas que hacen las cosas bien, no por amor a Dios, por miedo al infierno. La ley no puede cambiar a la gente, por eso tuvo que venir Cristo. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Jesús se hizo pecado para que el requisito de la ley, ¿qué es el requisito de la ley? La perfecta obediencia a la ley se cumpliera en ¿quién? ¿En Cristo? ¿Qué ha dicho Pablo? Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Jesús vivió una vida perfecta y en aquella cruz murió y ahora tú y yo estamos con Él para que ahora cuando el Padre nos mire resucitados en una nueva criatura no me vea a mí y mi desobediencia, vea el cumplimiento de Cristo como si lo hubiera hecho yo.
Ahora el Padre me mira y me dice, yo sé que eres pecador, pero yo veo el cumplimiento de la ley de Cristo, mi Hijo amado, en ti. ¡Wow! ¿Y cuál es la marca de estos? ¿Cuál es la marca de los salvos? ¿Cuál es la marca de los que han sido crucificados? ¿Cuál es la marca de los que están en Cristo? ¿Cuál es la marca de los que pueden decir, Cristo vive en mí? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te has dado cuenta que ahí no da lugar al libertinaje? Es por gracia, pero la evidencia de la gracia en mí es que ya no ando en la carne, sino en el Espíritu. Sin santidad nadie verá al Señor, pero la verdadera santidad solo es fruto de haber sido crucificados con Cristo y que ahora Cristo viva en nosotros. Que Dios por su Espíritu os haga meditar en esa palabra. A los creyentes os lleve a una vida de gratitud, de obediencia para la gloria de Dios, y a los que no sois creyentes, que os lleve a pedir perdón por vuestros pecados, a arrepentiros y reconocer que vais al infierno, a no ser que pongáis vuestra esperanza en Cristo Jesús y seáis crucificados allí con Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por el bendito Evangelio. Gracias por Jesucristo, no solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Gracias por esta redención preciosa, bendita, maravillosa, que ahora nos lleva a una vida de obediencia, no para tener nuestra propia justicia, sino una obediencia por la fe en aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Que esta palabra dé fruto en los corazones. Yo la he podido llevar a los oídos, solo tú la puedes llevar al corazón, pero que por tu Espíritu Santo obres en las vidas, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.